Buenos días, futuro cachimbo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido ya a tu primera clase del día de hoy. Hoy viernes 12 de noviembre arrancamos un nuevo día y lo hacemos de la mejor manera. ¿Con qué curso vamos a empezar el día de hoy? Con RM. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Quiero saber cómo te encuentras. Salúdame por el chat, ¿cómo te encuentras? Ahí está. Buenos días, William, ¿cómo estás? Buenos días, Rosa, buenos días, Pamela, buenos días, Andrés, buenos días a todos. ¿Cuál es tu emoji del día, alumno? Dime, ¿cuál es el emoji que te representa el día de hoy? Lánzamelo por aquí, quiero verlo. A ver, yo te voy a decir cuál es el emoji que me representa el día de hoy. Voy a buscar una carita, ahí está. Súper loca, la tutora arranca la mañana con mucha alegría, con mucho ánimo. ¡Ah! William, ¿qué pasó con tu sticker? Ese sticker no, yo quiero un sticker así, motivado, alumno, motivado. Arrancamos la mañana. No olvides, y quiero hacerte recordar que para este día tienes que plantearte un objetivo diario. Como lo venimos practicando todos los días ya anteriores, cada mañana nos tenemos que plantear un objetivo diario y tener este foco visual para poder cumplirlo. Enfocarnos únicamente en este objetivo diario. Si quizás tu objetivo del día de hoy es terminar las tareas planteadas, las 3 tareas, las 4 tareas, pues tienes que enfocarte en cumplirlo. Y para hacerlo tienes que tener una buena repartición de tu horario, de tu tiempo. ¿Está bien, alumno? Ahora sí, muy bien. Antes de empezar con la clase, quiero compartirte una frase, la que te compartí al inicio en la mañana por tu WhatsApp. ¿Listo? Voy a compartirte esta frase súper pequeñita y vamos a ir conversando sobre ella. La frase dice así. Van a observar que mi pantalla ya se está compartiendo. Muy bien, ahí está. Cuando mayor es el obstáculo, mayor es la gloria para superarlo. Excelente. Conocemos que diariamente podemos pasar por circunstancias muy complicadas, ¿verdad, alumno? Es así. Pero ¿qué es lo que te convierte a ti en una persona fuerte o resiliente? Poder superarlo y sobre todo sentir esa satisfacción de que lo lograste. Estamos en este camino, alumno, camino muy cerca de ese gran examen de admisión. Muchas cosas pueden pasar, muchos obstáculos también. Lo que quiero es que tú te enfoques únicamente en poder saltar ese obstáculo súper grande y dedicarte únicamente a poder lograr ese objetivo que tanto estás anhelando. Menos de una semana, ya falta muy poco, alumno, falta muy poco para el examen de admisión. Tenemos que enfocarnos, trabajar. No olvides ser una persona exigente, comprometida, responsable y constante, ¿ok? Quiero que esta semana, esta mañana que estamos arrancando, sea muy óptima para ti, sea una semana muy productiva, sea un día muy productivo, perdón, y que sobre todo te enfoques en cumplir ese objetivo que tanto estás anhelando. Muy bien, alumno, vuelve a repetir esta frase junto conmigo. Cuando mayor es el obstáculo, mayor es la gloria para superarlo. A enfocarnos, chicos, que yo sé que ustedes sí pueden. ¿Ok, alumno? Muy bien, futuro cachimbo. Me quedé en pausa con los emojis. ¿Qué pasó con los emojis? Quiero saber cómo está tu reacción el día de hoy. ¿Cuál es el emoji que te representa? Quiero ver el emoji de todos. A ver, por ahí, Pamela, ¿qué pasó con tu emoji? Hoy no mandaste tu emoji. Compárteme el emoji que te representa. Muy bien, ahí está. Pamela siempre es el angelito de la mañana. Excelente. ¿Quién más me comparte su emoji? Por ahí William me mandó el de carita de sueño. Ese no. Muy bien, Joseph. Joseph está muy contento, muy emocionado por arrancar la clase. Excelente. ¿Quién más como Joseph? ¿Quién más por ahí me manda su emoji para saber cuál es tu reacción de esta mañana? Excelente, Rosa. Tu actitud me gusta. Muy bien, chicos. Arrancamos esta mañana de la mejor manera, motivados con nuestra concentración fija en la clase de RM. Cualquier duda, inconveniente que se presente durante la mañana, ya sabes, mensajito WhatsApp y yo voy a estar ayudándote. ¿Está bien, chicos? Muy bien, que tengas un lindo viernes, alumno, y voy a darle pase al profesor Juan, que ya está por ingresar a sala. Voy a enviarle otro mensajito y regreso, ¿ok? Regálame unos minutitos. Listo, chico. El profesor Juan ya se encuentra con nosotros. Profesor Juan, buenos días, ¿cómo está? Profesor Juan, buenos días. ¿Logra escucharme? Vamos a darle un segundito al profesor para que pueda activar su audio y su cámara. ¿Está bien, chicos? Listo, pero ya está el profesor con nosotros en la sala para arrancar con nuestra clase de esta mañana. Muy bien. Profesor Juan, buenos días. ¿Logra escucharme?
Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se Buenos encuentra? días, Tengo profesor. que prender esta cámara, ya. No hay problema. No se preocupe. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Ya lo hice con anfitrión para que pueda dar inicio a la clase. Chicos, le damos la bienvenida al profesor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Déjenme ver si es que logro activar este. No, a ver, un minutito. Ahora sí, ahora sí. Buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Listos para comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar lo relativo al análisis combinatorio, ¿no? Cuando hablamos de análisis combinatorio, chicos, básicamente lo que estamos tratando de responder es a una pregunta muy específica. Aunque, bueno, esa pregunta se puede enunciar de varias maneras, ¿no? Pero la pregunta es básicamente de cuántas maneras puede ocurrir algo, cuántas posibilidades hay, de cuántas formas puede pasar. Entonces, como se encuentra, son varias maneras de enunciar lo mismo, ¿no? En concreto la pregunta es de cuántas maneras puede, pues, ocurrir algo, ¿no? Un evento, un suceso, ¿sí? ¿No? Entonces, obviamente, pues, la manera más directa de saber de cuántas maneras puede ocurrir algo sería, pues, contar caso por caso, ¿no? Entonces, obviamente es algo que se puede hacer, pero tú te imaginarás que no necesariamente es lo más práctico, ¿no? No necesariamente lo más práctico. Entonces, puede haber ocasiones en las cuales haya mucho que contar y por lo tanto sería pues un poco ineficiente ponerme a contar caso por caso. Hago la aclaración que sí hay, sí hay, sí hay situaciones en las cuales no hay otra más que contar caso por caso para saber cuántos casos son en total, cuántas posibilidades hay. ¿Ok? Sí, también se da. ¿De acuerdo? Eso ya escapa del análisis combinatorio. El análisis combinatorio me va a dar un conjunto de técnicas matemáticas que me van a permitir ahorrarme eso. Por supuesto que no, insisto, no en todos los problemas se puede hacer ese ahorro de tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí en una muy buena parte de ellos, una gran cantidad de ellos, no solamente eso, sino que, en estos problemas, ojo, son quizás la mayor parte de situaciones que más aplicaciones tengan para nuestra vida diaria, ¿no? Así que, nada, pues vamos a estar viendo esas técnicas analizar, para poder analizar estos casos, ¿ya? Ok, entonces vamos a comenzar rápidamente con una resolución de los problemas del día de hoy, ¿ya? Muy bien. Entonces, comenzamos rápidamente con la presentación del día de hoy. ¿Ah? Dije que comenzamos con la presentation. Y no. A ver. A ver. Ahí está, ya apareció. Ya apareció. No sé por qué no quería aparecer, pero ya apareció. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Muy bien, amigos míos, ¿qué tal? ¿Pueden visualizar la presentación de PowerPoint? ¿Sí?
Excelente, excelente. Muy- Entonces, análisis combinatorio el día de hoy, ojo, para responder las preguntas, como te digo, para responder estas preguntas de cuántas maneras se puede hacer algo, cuántas posibilidades hay, etcétera, etcétera, ojo, ¿sí? Vamos a utilizar algunas técnicas matemáticas importantes, ¿no? Entonces comenzamos con lo que es este, hablando de lo que es comenzamos hablando de lo que es la, la, la técnica del factorial, ¿no? El factorial del número n se define para números enteros positivos, chicos, ¿ah? Solo para enteros positivos, ¿ya? Solo para enteros positivos. ¿Y en qué consiste? Un número, el factorial de un número entero positivo n va a ser igual al producto de todos los números enteros positivos menores o iguales que dicho número. O sea, el factorial del número n va a ser 1 por 2 por 3 hasta n, en otras palabras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, eso quiere decir que, por ejemplo, el factorial del número uno va a ser precisamente pues 1, mientras que el factorial del número 2 vendría a ser, pues, de acuerdo a la definición, es 1 por 2. En otras palabras, 2, ¿no? Factorial del número 3, ¿no? Es va a ser pues 1 por 2 por 3. En otras palabras, esto va a salir 6. Así podemos ir estableciendo los valores de los siguientes factoriales. Por ejemplo, el factorial del número 4, ya no voy a poner la operación, solamente resultados. 1 por 2 por 3 por 4, esto es 24. Factorial del número 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, esto es pues 720. Factorial del número 6, ¿no? 1 por 2, ¿sí? 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, esto es, ¿qué pasó con el mouse? Ahí, con un dedito. No voy con este mouse. Bien, decía entonces, el factorial del número 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 120, y del 6 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, 720. Mi disculpa por. Ahora, el factorial del número 7, pues obviamente el producto del 1 hasta el 7, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7, que sale 5040, etcétera, etcétera, etcétera. No que algunos de ustedes estarán preguntándose, profesor, si usted está escribiendo estos resultados aquí, ¿acaso es porque está pretendiendo decirme que me los debo aprender de memoria? Ah, bueno, sí. Estrictamente no, ¿ya? Pero, o sea, no es que sea obligatorio, pero te recontra conviene. Oficialmente no es obligatorio, pero te recontra conviene saberte estos resultados de memoria, porque en cálculos de factoriales, esto aparece a cada rato. Esto aparece a cada rato, ¿ya? Pero tampoco es necesario que exageres con la memorización de los factoriales. O sea, yo creo que con que te sepas hasta el factorial de 7, con eso ya te defiendes bien. Si quieres, ya pues el factorial de 8, si quieres, ¿ah? No, no, no yo no creo que sea tan necesario. El factorial de 8 es 40.320, o que el factorial de 9, ¿no? Es 36.288. A mí se me hace más fácil recordarlo así.
como 36,288. Claro, al final le pongo el cero, ¿no? No digo, es para recordarlo nada más, ¿no? Factorial de 10 es lo mismo con un cero más, nada más, ¿no? O sea, 3.628.800, ¿no? Pero bueno, pero creo que ya se nota el detalle de por qué estoy trabajando con estos factoriales, ¿no? Factorial del 1 hasta el 7, como digo, te conviene memorizar, y no tanto más, porque estos factoriales, como te das cuenta, los resultados de los factoriales son números que crecen rápidamente. El factorial de 1, que es apenas 1, al factorial de 4 ya tiene dos cifras, factorial de 5 ya tiene 3, factorial de 7 ya tiene 4 cifras y de ahí va aumentando cada vez más. O sea, los factoriales suelen ser números enormes. Los únicos números más o menos manejables creo son, digamos hasta el 9. Y yo creo que útiles, con mucha seguridad son hasta el 7. Con que te sepas hasta el 7, suficiente. Si quieres el 8 y el 9, bacán, pero con que te sepas hasta el 7 te defiendes muy bien para lo que necesitamos en el nivel pre. Ahora, por eso es que si defiende, no sé, pues en una operación X, un problema X, resulta que la respuesta es factorial de 20, no les van a pedir calcular el factorial de 20, sería muy raro. El factorial de 20 es un número que está en el orden de los trillones, así de grande, ¿sí? ¿Ves? Si la respuesta fuera factorial de 20, lo más probable es que en las alternativas aparezca el 20 con su signo de admiración, el símbolo de factorial, o sea, indicado, ¿de acuerdo? Así que no necesitas memorizar demasiado. Insisto, hasta el 7, muy útil. 8 y 9, más allá, no lo recomiendo. Porras, porras, ¿sí? Ahora, ahora, no hay factoriales de números negativos. No se define para números negativos. De hecho, no se define para números que no sean enteros. ¿De acuerdo? Pero solamente faltaría una definición de un factorial. El factorial de cero. Se define el factorial de cero como 1. Al factorial de cero se le define como 1. ¿De acuerdo? Y ahí nomás. Ahí nomás. ¿Ok? Disculpe. Porque bueno, el cero no es un entero positivo. Es un entero, pero no es positivo. Entonces, es una definición especial. Ahora, muchos se podrían preguntar por qué el factorial de cero tiene que ser 1. A fin de cuentas, pareciera que de lo más lógico fuera cero, que sea cero. Bueno, la respuesta más sencilla es que el factorial de cero es 1 por definición. O sea, el que inventó esto quiso que sea así. Algo así son las definiciones de matemáticas. Es como el compositor de una canción, ¿no? O sea, yo compongo una canción y yo le pongo el nombre, pues, ¿no? La compuse. Entonces, no, yo no quiero que tu canción se llame así. ¿Tú quién eres? Yo la compuse, yo la inventé. Yo escribí el libro, yo le puse el título, ¿no? Yo hice esta pintura, yo le pongo el título de la pintura. ¿Sí o no? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo se llama? Las definiciones de matemáticas, la definición de matemáticas son algo así. Yo defino esto. Esto se va a llamar así porque yo quiero, que yo lo inventé. Pero muy diferente es que yo le diga al autor de una canción, por ejemplo, tú mandas, es tu canción, tú quieres que se llame así, es el título, perfecto. Pero cuéntanos un poquito, ¿por qué pensaste en ese título? Ah, yo pensé, ¿por qué le puse ese título a la película? Ah, ¿por qué le puso ese título al libro? Ah, por eso, ¿no? Algo así también puede pasar con la definición. O sea, usted define eso, que esto se llama así. ¿Y por qué se le ocurrió? Cuéntenos, ¿no? Ah, ya es diferente, ¿no? Bueno, hay muchos motivos por el cual que el factorial de cero sea uno es conveniente. Yo voy a tomar el día de hoy solamente uno, ¿ya? Para no hacerlo muy larga. Pero para ello, previamente, tengo que darles un pequeño detalle. Quiero hablar de una propiedad de los factoriales, que es prácticamente, al menos para el nivel pre que trabajamos, la propiedad. Me explico. El factorial de 6, sabemos que es 720, pero también sabemos que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, pero ahí viene, ¿no? Pero, como es una multiplicación, podría ponerlo al revés. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1.
¿correcto? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno, ¿cierto? ¿Sí? No hay ningún problema en eso. Pero tú, alumno de Pamer, al observador, ¿no? Natural, dices, un momento, pero todo esto de aquí vendría a ser el factorial de 5, ¿sí o no? ¿Eh? Todo eso de ahí vendría a ser el factorial del número 5, ¿sí o no? O sea, yo podría decir entonces que el factorial de 6 es 6 por el factorial de 5. Si tú te das cuenta, eso se podría cumplir con cualquier factorial, ¿no? O sea, en general podemos decir que el factorial de un número n va a ser n por el factorial de n menos 1. O sea, todo factorial de un número es igual a ese número por el factorial del número anterior. Factorial de n es n por el factorial de n menos 1. Es prácticamente la propiedad de los factoriales. Y eso implica, por ejemplo, entonces quiere decir que el factorial de 20, que yo no sé cuánto es, como te digo, ¿no? Es 20 por factorial de 19. Aunque yo no sepa cuánto es el factorial de 19 ni el factorial de 20, sé que eso se cumple. El factorial de 1.000.000 es 1.000.000 por el factorial de 999.999. Aunque yo no tenga idea de cuánto salga de ese cálculo, que evidentemente es enorme, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto de aquí, ojo, tú dirás, pero profesor, yo tengo esto de aquí, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Yo puedo decir lo siguiente, profesor, todo esto de aquí también es el factorial de 3. Esto va a ser 6 por 5 por 4 por el factorial de 3. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? En otras palabras, esto es una extensión de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, el factorial de 6 va bajando. 6, 5, 4, lo multiplicas todo. Al último le pones factorial, ¿no? Al último le pones el factorial, ¿no? Entonces, 6 por 5 por 4 por 3. Ya, ¿quieres que llegas a 3 nomás? Pues a ese 3 le pones factorial, factorial de 3. ¿Sí? O sea, en general, el factorial de un número n va a ser n por n menos 1 por n, etcétera, hasta factorial de n menos k. En general va a ser eso. ¿Sí? ¿Ok? Donde el k, insisto, es lo que te convenga. Esta propiedad es muy útil, por ejemplo, para las simplificaciones, ¿no? Esta propiedad es muy útil para las simplificaciones. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, a veces puede haber el problema que diga, oiga, simplifique esto, factorial de 8 por factorial de 8 sobre factorial de 7 por factorial de 10. Entonces, factorial de 8 por la propiedad, sé que eso sería 8 por el factorial de 7, lo cual me conviene porque abajo tenemos justamente factorial de 7. Y se va a eliminar, o sea, igual, este factorial de 8 y abajo tengo factorial de 10. Espérate, factorial de 10 se puede poner como 10 por 9 por 8. Espera, ahí nomás me conviene quedarme, porque arriba hay un factorial de 8. Hasta ahí nomás. Podría seguir bajando, pero hasta ahí nomás. Y ahí le pongo el factorial. Y el resto es una simplificación común y corriente, ¿no? O sea, el factorial de 7 con el factorial de 7 de abajo,
Pues así como ella con tu mejor amigo se van juntos, ¿sí o no? ¿Ah? Este, así este factorial de 8 con este factorial de 8 de la manito se van, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, esta simplificación ya se convierte en una simplificación común y correcta. Así me entienden mejor, ¿no? ¿Sí? Desde acá simplificando se convierte pues, impiedamente pues, en 4 de 45. ¿Ok? Bien. ¿Se entiende, chicos? Bien. Esta es una clásica operación con factoriales. ¿Sí? Ahora, por definición, el factorial de 0 es 1. Por definición, el factorial de 0 es 1. ¿Se acuerdan? Pero esta propiedad justamente me da un motivo para que esto sea una buena idea, ¿no? Ya, a ver, ¿por qué, señor, usted quiso que el factorial de 0 sea 1? Mire, se me ocurrió para que el factorial de 1 también cumpla la propiedad. Le voy a aplicar la propiedad, pues el factorial de 1 debería ser 1 por el factorial de 0 si es que este factorial existe, ¿no? Evidentemente si es que el factorial existe. Entonces, factorial de 1 sabemos que es 1 y 1 por lo que sea es eso mismo, o sea, 1 por A es A, 1 por X es X, ¿sí o no? 1 por N es N, 1 por factorial de 0 es factorial de 0. Entonces, mira, es súper conveniente que el factorial de 0 sea 1 para que el 1 también cumpla la propiedad de los factoriales. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ah? Entonces, ahí está. Ahora, otra propiedad de los factoriales, que vale la pena tener en cuenta, es muy sencilla, es esta, ¿no? Dos factoriales van a ser iguales si y solamente si se sacan los factoriales a números iguales. Esta es la fundamentación de todas las ecuaciones con factoriales, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro que el factorial de x es igual al factorial de 8 con un problema cualquiera que me hayan planteado, pues inevitablemente x tiene que ser 8. Eso es lo que me dice la propiedad. Nada del otro mundo. Y no hay otra respuesta. Factorial de x es igual al factorial de 8. X es 8. Punto. Con una pequeña excepción. Los únicos números diferentes que tienen el mismo factorial son el 0 y el 1. Son los únicos. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se entiende el asunto de los factoriales? ¿Mm? Perfecto. Amigos míos, con respecto al asunto de los factoriales, ¿sí? Con respecto al asunto de los factoriales, entonces, esta sería, pues, ¿cómo se llama? Em, la teoría que necesitamos para el día de hoy, ¿no? Hay más, por supuesto, pero con esto nos podemos defender muy bien, ¿ya? Con esto nos podemos defender muy bien, ¿sí? Ahora, ahora, eh, si soy estricto, todavía no he hecho análisis combinatorio. El factorial es una herramienta matemática muy útil, sirve para muchas cosas. Entre las más útiles para lo que es sobre todo el nivel pre, estaría pues la aplicación a lo que es, este análisis combinatorio, ¿de acuerdo? Sobre todo eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que ¿cómo se llama? Para entrar de lleno al análisis combinatorio, ahora sí, vamos a utilizar otros conceptos adicionales. Comencemos, bueno, como siempre, comencemos por el principio, ¿no? Voy a comenzar por el principio, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con los principios. Los principios del análisis combinatorio. El análisis combinatorio tiene dos principios. Para
eventos A y B que ocurren de A minúscula y B minúscula de manera distinta respectivamente. Mira, está el principio de adición y el principio de multiplicación. El principio de adición me dice que cuando ocurre un evento o el otro, lo que hago es sumar los casos. Mientras que con el principio de multiplicación, lo que hago es multiplicar los casos cuando ocurre un evento y el otro. O sea, en otras palabras, cuando ocurre uno o el otro, voy a sentarlo de esta manera, disculpen. Cuando ocurre uno o el otro, lo que hago es sumar principio de adición. En cambio, cuando ocurre uno y el otro, lo que hago es multiplicar. Principio de multiplicación. ¿Ya? O es suma y es multiplicación. Ahora, ¿qué significa en concreto o qué significa ahí? ¿No? Estamos trabajando. Miren, o significa tener opciones. El y significa que no escoge, sino que las dos cosas ocurren. Me explico. Mira, me van haciendo su captura de pantalla, chicos, porque ya no voy a escribir nada en esta diapositiva. Ya no voy a escribir nada más. Mientras van haciendo su captura, escuchen esto aquí, por favor. Imagínate que tienes 3 polos y 2 camisas. Y yo te digo, ¿de cuántas maneras puedes entonces vestirte? Entonces, ya, pues si tengo 3 polos y 2 camisas, evidentemente me pondré polo o camisa. Evitemos cosas no convencionales, ¿no? Por ejemplo, alguien diría, yo sé que eso existe, ¿no? Profe, yo puedo poner un polo dentro de la camisa. Obviemos eso. Voy a poner polo o camisa. Me pondré uno de mis 2 polos o una de mis 3 camisas, ¿no? Creo que lo dije al revés, pero no importa, no importa. 2 polos, 3 camisas, ya. Entonces tengo 5 opciones para vestirme, ¿no? Al menos considerando la parte de arriba del cuerpo. Pero imagínate que en vez de tener 2 polos con 3 camisas, lo que tengo son 2 polos con 3 pantalones. Entonces, ahora, ¿de cuántas maneras me puedo vestir? Bueno, profesor, tengo que ponerme un polo y un pantalón. Pues yo no creo que nadie salga a la calle pensando, bueno, hoy día me pongo el pantalón o me pongo el polo. ¿Salgo solo con pantalón o solo con polo? No creo que nadie haga eso, ¿no? No, 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 no. Oye, Kike, oye, cuidado. Elige uno de los polos y uno de los 3 pantalones. 2 por 3 serían 6 casos. ¿Sí o no? Serían 6 casos posibles. ¿Sí? Entonces, insisto, el o es opciones. Elijo el polo o la camisa. Bueno, uno de los polos o una de las camisas, para ser más preciso. Cambio el otro, el y, significa que ambas cosas ocurren. Elijo uno de los polos y también uno de los pantalones. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Esto, amigos míos, es tan importante que yo podría decir, ¿se entendieron los principios? ¿Sí? Pues yo podría decir, bueno amigos, listo, se acabó la teoría. Con eso resuelvan todo. Podría ser, pero no se preocupen, no lo voy a hacer. Si bien esto es lo más simple, no necesariamente lo más simple es lo más práctico, ¿no? ¿Ya? O sea, con esto se pasa todo. De hecho, gracias a esto se demuestran unos llamados métodos de conteo que vienen de acá. Mira, en realidad todo viene de acá, ¿ok? Pero que va a ser mucho más práctico. Entonces, no se preocupen. Sí, vamos a usar todo el día de hoy a principios de edición y multiplicación, pero vamos a generar algo más con los métodos de conteo. Ya no, no vamos a quedar solo con esto. Pero miren, así de importante es el asunto. Con esto podría hacer todo. Podría, pero no necesariamente no sería necesariamente el camino más corto. ¿Ya? Muy bien. Hablemos ahora de un detalle más. Antes de pasar a la siguiente diapo. Chicos, hay que aprovechar. En análisis combinatorio hay teoría, pero lo interesante es que la teoría del análisis combinatorio tiene nombres que son recontra obvios. Lo primero son los principios, porque están al principio. Y cuando uso el principio de adición, sumo. Y cuando uso el principio de multiplicación, ¿qué crees? Multiplico.
Los nombres son recontra obvios, espero yo. Y ahora sí paso a la siguiente diapo. ¿Sí? Bien. Pues gracias a estos principios se demuestran los llamados métodos de conteo, que, bueno, tengo que decirlo. Los métodos de conteo sirven para contar. ¿Serio? ¿Has escuchado lo que ha hecho ese tipo? Pues sí, oye. ¿Y le pagan? Sé que suena ridículo, pero eso es. Aprovechen que los nombres son recontra obvios. Ahora, claro, los métodos de conteo nos sirven para contar. ¿Y qué cosa vamos a contar? Vamos a contar básicamente cuántos grupos puedo elegir, ¿no? De un total de n elementos, ¿ya? Grupos de n elementos. Pero hay dos tipos de grupos que me interesan y eso me lleva justamente a un detalle importante que son básicamente que vamos a trabajar los métodos de conteo. Bueno, algo previo. En realidad hay eh, dos formas clásicas de presentar los métodos de conteo. Dos formas de presentar los métodos de conteo, perdón. La llamada manera clásica y la llamada manera moderna. En la manera clásica les hablan de tres métodos de conteo: permutación, variación y combinación. En la forma moderna solo hablamos de permutación y combinación. Ojo, ¿cuál vamos a usar nosotros? La llamada manera moderna. Solo hablaremos de permutación y combinación. Ahora, no sería nada raro que alguno de ustedes haya aprendido con permutación, variación y combinación, con los tres. Eso no sería nada raro, no tendría nada de malo. Entonces, cuando yo haga solamente permutación y combinación, al principio se puede asustar. Oh, profe, ¿qué pasó con la variación? A mí me enseñaron con la variación, usted no me enseñó la variación. Estafador, maldito. Tranquilo, 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 tranquilo. Calma. No, no, no. No te preocupes. Es solo una cuestión de nombres. ¿Ya? Si a algunos de ustedes les han enseñado variación, no se preocupe. No aparecerá el nombre, pero sí el concepto y la forma. Así que no se preocupe, ¿no? No se preocupe, no les estoy quitando nada. ¿Sí? En otras palabras, en la forma moderna, la variación y la permutación se unen en uno solo, simplemente permutación. ¿Ya? Simplemente permutación. Te vamos a trabajar solamente permutación y combinación. Y permutación y combinación, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos, profe? La diferencia entre permutación y combinación, la diferencia entre permutación y combinación, amigos, es muy sencilla. En la permutación importa el orden de los elementos, en la combinación no. En la permutación importa el orden de los elementos, en la combinación no. ¿No? Entonces, mira, en la permutación, ¿qué significa eso de que importe el orden de los elementos? ¿Qué significa eso de que importa el orden de los elementos? Miren, en la permutación importa el orden, en la combinación no importa el orden. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo cambio el orden de los elementos de un grupo y al cambiar el orden de los elementos tengo un grupo diferente, tengo una ordenación diferente, pues entonces el orden es importante. Pero si al cambiar el orden tengo lo mismo, pues entonces, si al cambiar el orden tengo lo mismo, pues entonces el orden no es importante. A ver, permíteme un par de ejemplitos, a ver, rapidito, fácil, ¿ah? Espero yo fácil. Un clásico. Imagínate que vas a elegir, que quieres tomarte un jugo surtido, de dos frutas nomás, ¿ah? Vas a la juguería y le dices a tu casera, la señora que tiene la juguera, ¿no? Por favor, señorito, por favor, eh, quiero un jugo de papaya y fresa, por favor. Y tu casera te dice, ¿un jugo de papaya y fresa? ¿No preferirás uno de fresa y papaya? ¿Se está burlando de mí? ¿Sí o no? Bueno,
Señito, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? No importa el orden, a la licuadora no le importa el orden que pongo, pues sale el mismo jugo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? Entonces, el orden no es importante. Entonces, ese sería un caso de combinaciones. ¿Cuántos jugos puedo lograr? Digamos que, por ejemplo, hay 5 frutas para elegir. ¿Cuántos jugos de 2 frutas? Pues eso sería un caso de combinaciones, porque elijo 2 frutas, no importa en qué orden lo ponga, es el mismo jugo. Pero ¿qué pasaría si en vez de poner frutas, para hacer un jugo, formáramos una bandera de 3 colores? Digamos que un diseño parecido a nuestra bandera, una bandera así de 3 franjas verticales, como nuestra bandera, pero de 3 colores. Te hago una pregunta. Si tú eliges 3 colores para una bandera y le cambias el orden de los colores, ¿es la misma bandera? Los mismos colores, ¿ah? Pero en otro orden. ¿Es la misma bandera? No, no, no es la misma bandera, ¿sí o no? Cambias el orden de los colores, es una bandera distinta, ¿sí o no? ¿Ah? Ya, por ejemplo, mira, ¿no? Aunque no es tricolor, pero igual funciona la idea, ¿no? Por ejemplo, si nuestra bandera es rojo, blanco, rojo. Si yo lo pongo rojo, rojo, blanco, no es la misma bandera, ¿sí o no? Cambio el orden de una manera distinta, ¿no? Aunque yo he puesto el ejemplo de una bandera tricolor. Entonces, ¿por qué? Porque en una bandera aparecen posiciones. O sea, está la primera franja y la segunda franja y la tercera franja en el ejemplo que he puesto yo, ¿sí o no? Hay posiciones, puestos, lugares, ubicaciones, colocaciones. Cuando eso ocurre, el orden es importante. Ese sería un caso de permutaciones, ¿no? Digamos que tengo 5 colores, de los 5 colores elija 3 para una bandera tricolor. Ok, permutaciones, permutaciones. ¿Ok? Entonces, que importe o no importe el orden significa lo siguiente. Cuando tú eliges un grupo, le cambias el orden de los elementos. Si tienes el mismo grupo, el orden no era importante. Pero si al cambiar el orden tienes un grupo diferente, un orden, ¿no? Algo distinto, pues entonces el orden sí será importante. Te digo esto porque es bueno que tú lo sepas reconocer, tú lo sepas reconocer. Ojo, ¿ya? Todavía me encuentro personas que, en ese tipo de problemas, ¿ya? Lo que hacen es, ¿cómo se llama? Lo siguiente. Como no tienen claro este asunto de lo del orden importa, no importa, entonces se lo aprendieron de memoria y no saben qué significa, entonces viene un problema de estos y ¿qué hacen? Como no saben diferenciar, pues hacen el problema con permutación y con combinación, con los dos. A ver cuáles están las alternativas. Ay, mala idea. En primer lugar, pierdes tiempo. Estás haciendo 2 problemas en lugar de hacer uno. En segundo lugar, no es nada raro que en las alternativas le pongan los dos, con combinación y con combinación, a ver quién cae. Nada raro que pasa. Tengan cuidado. ¿Ya? Entonces, por eso no es una buena estrategia, pues hacer eso, ¿no? Yo he visto mucha gente que hace eso. Esto nunca he visto un alumno de Palmer, ¿no? Yo he visto mucha gente que hace eso, ¿no? ¿No? Pero nosotros tenemos que evitar esas cosas. No es un camino eficiente y aparte es peligroso, insisto, ¿no? Los dos, combinación y permutación, no es nada raro que estén al mismo tiempo las alternativas. ¿Ya? Entonces hay que saber diferenciar. Si tienes la duda, imagínate un grupo de los que dice el problema y cambia el orden. Ahora, en el caso específico de la permutación, hay algunas preguntas que nos van a sugerir lo que es una permutación. En la permutación sí importa el orden. En la permutación sí importa el orden. ¿De acuerdo? En la permutación sí importa el orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de preguntas puede aparecer que me hacen suponer que puede ser una permutación? Siempre hay que leer el contexto, por supuesto, pero estas preguntas son casi, casi un hecho que son permutaciones. Casi, ¿eh? Hay preguntas del tipo,
¿De cuántas maneras puedo colocar? ¿De cuántas maneras puedo ubicar? Mira, colocar, ubicar, colocación, ubicación, eso implica orden, posición, puesto, lugar. Importa el orden. ¿De cuántas maneras puedo colocar? ¿De cuántas maneras puedo ubicar? Ya, más solapa no puede ser esta. ¿De cuántas maneras puedo ordenar? Ya, el orden es importante. Y en el caso, por ejemplo, de personas que se sientan en obviando lo evidente, ¿no? Se sientan en unos asientos, ya. No se van a sentar. ¿De cuántas maneras se pueden sentar? ¿De cuántas maneras se pueden sentar? Significa, pues, evidentemente el orden es importante, porque si se sientan en otro orden, es otra forma de sentarse, ¿no? Entonces hay orden, ubicación, puesto, lugar, colocación. Cuando hay cargos, por ejemplo, miren, es muy diferente decir, a ver, profesor, ¿qué pasa? Necesitamos una comisión de 2 personas, ya, ok. A ver, mira, que formemos una comisión con Antonio y Ángela. Profe, ¿no sería mejor una comisión formada por Ángela y Antonio? ¿En serio? ¿En serio? O lo mismo, pero lo mismo. Ay, Dios mío. ¿Sí o no? Pero, ahora escuchen, casi lo mismo, ¿eh? Vamos a formar una comisión de 2 personas. Perfecto. Ya, mira, la comisión va a estar formada por el presidente Antonio y la secretaria Ángela. Por eso, disculpe, creo que es la presidenta Antonio y el secretario, la presidente Ángela y el secretario Antonio. Es diferente ahora, ¿no? Aunque son los mismos, es diferente porque hay cargos, puestos, posiciones, ubicaciones, lugar. ¿Eh? No es lo mismo, insisto, no es lo mismo decir presidente Antonio, secretaria Ángela, que presidente Ángela, secretaria Antonio. A pesar de que son los mismos, al cambiar el orden es algo diferente porque aparecieron cargos, puestos, posiciones, lugares, ubicaciones, orden. Entonces, atentos a ese tipo de casos, como les digo, a ese tipo de preguntas, de cuánta manera puedo ubicar, de cuánta manera puedo colocar, de cuánta manera se pueden sentar. Te está diciendo orden, ¿ya? Insisto, siempre hay que leer el contexto, pero ya estén atentos a una permutación. Ahora, tipos de permutación. La permutación, ojo, para los animales que trabajan con nosotros, nos importan 3 tipos. Comencemos con la permutación lineal. Y otra vez espero yo que sea evidente los nombres. Amigos, haremos permutación lineal cuando los elementos forman una línea. Entonces, escogemos, por ejemplo, K elementos de los n totales, ¿no? ¿Cuántas filas de 3 personas puedo formar si hay 8 personas disponibles? De las 8, seleccionamos 3, un grupo del total. ¿Y cuántas filas? Evidentemente en una fila importa el orden. En una fila importa el orden. Claro, con una fila importa el orden, pues. Cambios el orden es una fila distinta. Y si no me crees que el orden en una fila es importante, a ver, anda, métete a una cola que está esperando para entrar al banco, una cola de 20 personas, ponte delante a ver qué va a pasar. Ahí vas a entender que el orden es importante. ¿Ah? Que te griten es lo más amable que va a pasar. Te van a linchar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, ¿no? ¿No? Mira, es que esto, chicos, es la realidad. Esta es la realidad, ¿te dan cuenta? El orden en una fila es importante. Entonces, hablamos de formar filas, estamos hablando de permutaciones. Entonces, ¿cuántas filas de 3 personas puedo formar si tengo 8 personas disponibles? Permutación lineal, de 8 en 3. De los 8, elijo 3. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la formulita. Y ahí aparecen nuestros amigos los factoriales. ¿Se dieron cuenta? Entonces, para hacer ese cálculo, aparecen nuestros amigos los factoriales. ¿Ok? ¿Ven?
Ahora, cuidado, la permutación de n en k es factorial de n sobre factorial de n menos k. O sea, por ejemplo, la permutación de las 8 personas elijo 3 para una fila es factorial de 8, no sobre factorial de 3, sino sobre la resta. 8 menos 3, 5. Factorial de 8 sobre factorial de 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sí? ¿Qué pasa? El K es cuántos elijo del total. ¿Y qué pasa si el K es igual que N? ¿Qué pasa si el K es igual que N? O sea, en otras palabras, de los 8, formo filas de 8. Profe, o sea, son todos, profe. Claro, entonces ahí aparece esto de aquí. Es raro que se ponga como permutación de n en n, aunque es válido. Normalmente se pone así, permutación de todos, factorial de n, ¿no? ¿Cuántas filas de 8 personas puedo formar con 8 personas? Pues factorial de 8 posibilidades. ¿Ya? Aquí estamos trabajando con todo. ¿Sí? Ahora, para aquellos de ustedes, si alguno de ustedes ha aprendido con variación, combinación y permutación, pues si es así, ya se dieron cuenta que ya hice la variación, ¿no? La permutación lineal es lo que tú llamas variación. Así que es lo mismo, solamente cambié el nombre, nada más, ¿ya? No te preocupes. Permutación, bueno, tengo que decir, permutación circular es cuando están en círculo. Cuando los elementos están en un círculo, usamos la permutación circular. Oh, sí, pues, sí. Un detalle en la permutación circular, ¿no? El círculo, en un círculo, estrictamente hablando, no hay primero ni último, ¿no? Pero si yo tomo a uno de estos señores como una referencia, yo podría decir que, para ver los diferentes órdenes, que todos los demás forman como una línea a su alrededor. ¿Sí o no? ¿Ok? Todos los demás forman como una línea a su alrededor. Por lo tanto, por lo tanto, ojo, si te das cuenta, la permutación circular se convierte en una lineal. Puedo aplicar la fórmula de permutación lineal. No, pero profe, esa línea está chueca. Chicos, por si acaso, la fórmula de permutación lineal no es permutación lineal recta, no, es permutación lineal. Mientras sea una línea con inicio y final, puedo aplicar eso. En ese caso, tengo esa curva que está en moradito, esa curva es una permutación lineal. Pero fíjense, en el círculo hay 6, pero la línea no es de 6, sino de 5. Por eso la permutación circular es la lineal de n-1. O sea, es la factorial de n-1. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 6 personas en un círculo? No es factorial de 6, sino factorial de 5. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 10 personas en una mesa circular? Factorial de 9, no de 10. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entendido, pues ahí está nuestro amigo el factorial. ¿Ah? Ahora, hasta el momento en la permutación lineal y circular, estamos asumiendo algo importante, que todos los elementos son diferentes. El término técnico es elementos distinguibles, diferentes. ¿Ya? Bien, ¿qué pasa cuando hay elementos que no son distinguibles? Elementos indistinguibles es el término técnico. ¿Ya? ¿Ok? Listo, permítame terminar con esto. ¿Ya? Elementos indistinguibles. O sea, tengo elementos repetidos. Cuando tengo elementos repetidos, es permutación con repetición. ¿Ya? La permutación con repetición. Y la permutación con repetición, ojo, la permutación con repetición, ojo, es cuando tengo elementos, insisto, que son iguales, ¿no? La permutación con repetición, pero tiene esta sencilla fórmula. Ah, yo sé, yo sé. Si alguno de ustedes ve esta fórmula por primera vez, podría pensar de repente, profesor, ¿qué pasa? ¿Esa fórmula? Ah, ¿qué es eso? No, 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 tranquilo, tranquilo, no, no, no. A ver, permíteme ponerte un ejemplo sencillito, ¿ya? Permíteme ponerte un ejemplo sencillito. Mira, a ver.
Imagínate que tienen los números 7, 7 y 7, ¿sí? Y también el 8 y el 8. Tienes estas 5 cifras. 7, 7, 7, 8 y 8. Entonces, yo te preguntara lo siguiente. ¿Cuántos números de 5 cifras puedo formar con esas 5 cifras? Tú dirás, profesor, un momento, a ver, comenzamos con un detalle sencillo. En general, no mires esas cifras específicas, ¿eh? En general, el orden de las cifras de un número es importante, porque si cambio el orden de las cifras, tengo un número diferente. Por ejemplo, si tengo 2 con 3, sería 23. Si lo pongo al revés, sería 32. Así que en general, el orden de las cifras es importante. Cambio el orden y tengo un número diferente. Sería una permutación lineal, porque quiero con las 5 cifras, sería factorial de 5. Factorial de 5. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Factorial de 5. Pero, ojo, yo sé lo que muchos de ustedes están pensando. Profe, ya, claro, claro. Si usted cambia de lugar un 2 con un 3, por ejemplo, se va a notar. Si cambia de lugar en el ejemplo que hemos puesto, un 7 con un 8, se va a notar. Pero acá hay elementos iguales. Si cambia un 8 con un 8, no se nota la diferencia. Hay elementos iguales. Bien, entonces, ese factorial de 5 que corresponde a las 5 cifras, se va a dividir entre qué. Como hay 3 7, se va a dividir entre factorial de 3. Y como hay, en este caso al menos, 2 8, se va a dividir entre factorial de 2. En otras palabras, esa fórmula que está abajo de la permutación con repetición, cuando hay elementos repetidos, es, en concreto, factorial del total entre factorial de cada tipo. Esa es la fórmula. Eso que he puesto ahorita, esa es la fórmula que está abajo. ¿Se entiende mejor ahora sí? Cuando hay elementos repetidos, cuando hay elementos que son iguales, que no puedes distinguir uno del otro. Tú no puedes distinguir un 7 de un 7. Esto se aplica, por ejemplo, con las palabras, ¿no? ¿No? Cuando dice, ¿cuántas palabras diferentes puedo formar con estas letras? ¿No? Cuando hay letras repetidas, puedes aplicar este asunto de acá. ¿Ok? Bien. Ahora, para contestar la pregunta que me hicieron hace un momento, me pidieron, por favor, que voy a explicar por qué, ¿no? Claro, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Me preguntaron por qué, profesor, no capto bien por qué la circular sale factorial de n-1. Bueno, a ver, repito nuevamente. Recuerden que en un círculo estrictamente no hay primero ni último, ¿no? Pero obviamente hay varias maneras en que se pueden sentar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para poder hacer el orden? Lo que hago es seleccionar a una de las personas como una referencia. O sea, este sujeto se sienta y ahora puedo decir que los demás se sientan a su alrededor. Él es la referencia. Ya, al sentarse uno ya hay puestos. Entonces, él se sienta y entonces los que permutan son estos de acá, son nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, si son 6, es una lineal de 5. Son 5 alrededor de este señor, que completa el 6. Por eso la circular de n es factorial de n-1. ¿Ahora sí lo tiene más claro? ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Ya? Ahora, también que preguntas, por supuesto, también que preguntas. Hemos hablado de las permutaciones, entonces, insisto, chicos, por favor, aprovechen lo recontra obvio que es esto, ¿no? Aprovechen lo recontra obvio que son los nombres. Permutación, cuando los elementos están en línea, es lineal. Cuando están en círculo, es circular. Cuando hay elementos repetidos, con repetición. O sea, más obvios no pueden ser los nombres. ¿Ya? Ahora, la combinación, ¿ya? Es cuando no importa el orden, como hemos hablado, ¿no? Como el ejemplo de los cubos, ¿no? No importa el orden,
Pero igual cogemos una parte del total. Ahora, lo interesante de esto es que si la combinación también tiene su fórmula, seguro más de uno lo conoce, pero igual lo voy a colocar. La combinatoria de los n elementos del hijo k, sin importar el orden, que es esta formulita de acá, que seguramente tuvieras, profesor, esto se parece mucho a la permutación lineal. Sí, claro, son muy parecidas, es cierto. No iguales, son muy parecidas, así que ten cuidado, no las vayas a confundir. La diferencia en la fórmula, ¿no? Entre combinación y permutación lineal está en esto, en el factorial de k, ¿no? Es ese factorial de k es lo que tiene la combinación que no tiene la permutación lineal. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre las dos fórmulas, ¿sí? Ahora, ahora, son, a pesar de ese factorial de k, ¿no? Son muy, muy, muy parecidas. Por lo tanto, son muy parecidas. Por lo tanto, tiene algunas cosas comunes. Me interesa un detalle que es muy importante, menos para mí me parece muy importante. Es esto. Y es que el valor de K, ojo, va a oscilar entre dos límites. El valor de K, en ambos casos, en combinación y en permutación lineal, máximo es n. Recuerden, K es cuánto es el hijo de un total n, ¿no? Entonces, yo puedo formar por ejemplo, de los 8 puedo formar grupos de 3, ese sería el K. De los 8 puedo sacar grupos de 5. Lo máximo que puedo sacar de 8 son grupos de 8. Por eso K, lo máximo que puede ser es M. Y lo mínimo ¿cuánto es? Profe, pues obviamente los grupos más pequeños son de 1, ¿no? 0. Lo mínimo que puede ser K es 0. Espere, profe. De los 8 puedo elegir 1. Ya es lo mínimo que puedo sacar de los 8. ¿Cómo que 0? 0 es una cosa muy real, chicos. Es que el K sea 0 significa la posibilidad de no elegir nada. O sea, piensa, mira, es algo muy real. Por ejemplo, imagínate, por ejemplo, que sacaba tu lapicero rojo. Necesitas un lapicero rojo para seguir trabajando. Vas a la librería y señor, buenos días, necesito comprar un lapicero. A ver, pues mira, acá están los lapiceros que tengo. Plum, te muestro, ¿no? Y tú ves que hay lapiceros verdes, negros y azules. Pero tú necesitas un lapicero rojo. ¿Tú qué haces? Disculpe, no, ninguno de estos es lo que necesito. Gracias. Chao. O sea, no eliges nada. Eso es una opción. Ese es el cero. No elegir nada. De todo lo que hay, no elijo nada. Cero. Elijo cero. No se olviden de esto, es muy importante, ¿eh? Porque muchos que creen que el K mínimo va a ser uno, que siempre hay que elegir algo. No. No, es una opción real, no elegir nada, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, yo sé que ustedes en el examen, ojo, eh, algunos PAMers saben muy bien esto, en el examen de admisión no van a tener máquinas, ¿cierto? No van a tener maquinitas, no van a tener calculadoras, ¿sí o no? Así que, así que, ojo, así que, creo que sería bueno darte algunos tips para hacer estos cálculos ágilmente. No siempre va a ser tan práctico, pero en muchas ocasiones existe esta posibilidad. Permutación lineal y combinación, justamente. La permutación lineal tiene la llamada forma práctica de cálculo. Por ejemplo, mira, imagínate que quiero calcular la permutación de 7 en 3. Por supuesto, según la fórmula, eso sería factorial de 7 sobre factorial de 7 menos 3 factorial de 4, ¿no? Y haces la operación y bla, bla, bla. Está muy bien. Pero la forma práctica de la permutación lineal dice lo siguiente. Mira, si es una permutación de 7, voy a comenzar con 7. Y voy a comenzar a ir en disminución, ir hacia abajo, 7, 6. ¿Hasta dónde llego, profe? Ah, para eso el número de abajo me lo va a indicar. Acá dije que son 3.
Pues bajo 3. 1, 2 y 3. Y claro, ya estás viendo que se van a multiplicar. 7 por 6 por 5, 210. Ya está, se acabó. ¿Ve? ¿Sí? Espérese, espérese, no. O sea, usted me está diciendo que si la permutación, yo quisiera la permutación lineal, por ejemplo, de 10 en 4, ¿no? Lo que usted me está diciendo es que, como acá comienza con 10, esto va bajando 1, 2, 3 y 4, y luego solo multiplico todo eso y por lo tanto aquí saldría 5040. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. El de abajo te dice cuántos números vas a multiplicar. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? No estás obligado a hacer esto. Si quieres hacer la fórmula, no hay problema. Pero te estoy sugiriendo este método adicional para hacer el cálculo de una permutación lineal. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ahora, también la combinación tiene su forma práctica. Les dije, la permutación lineal y la combinación son muy parecidas, así que, bueno, también la combinación tiene su forma práctica. Imagínate que pidieran la combinación de 7 en 3. Lo que voy a hacer acá es lo siguiente, me ha parecido, ¿ah? Me he olvidado. Como acá 7, va a bajar 1, 2 y 3. ¿Sí o no? ¿Ok? Igualito. Pero abajo voy a dividir justo por lo que acabo de decir. 1, 2 y 3. Lo cual me sale 35. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, si por ejemplo tuviera la combinatoria de 10 en 4, esto sería, como acá dice 10, sería 1, 2, 3 y 4. Debajo sería 1 por 2 por 3 por, lo cual me sale 210. Bien, ¿qué tal? ¿Se han entendido estas formas prácticas de cálculo? ¿Sí? Son alternativas al uso de factoriales. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, por favor, esto no significa que te vas a olvidar de los factoriales. Yo no estoy diciendo, ya, a partir de ahora te olvidas de la fórmula. Yo no he dicho eso, por si acaso, ¿ah? Yo en ningún momento he dicho eso, ¿no? ¿No? Por si acaso. Esto es un adicional, o sea, un adicional. Aparte de esto, puedes usar la fórmula, ¿ok? Aparte de la fórmula, digo, puedes usar esto acá, como una ayuda, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Finalmente hablemos rápidamente de un par de, ¿cómo se llama?
un par de, ¿cómo se llama? De propiedades, no un par, no alguna más, que, ojo, hay muchísimas propiedades, sobre todo en la combinación. Pero yo quiero centrarme solo en algunas que van a ser útiles para los cálculos, porque aparecen bastante en los problemas. Miren, la combinatoria de cualquier número en cero es lo mismo que la combinatoria del número en sí mismo, y siempre es uno. O sea, la combinatoria de 5 en cero es uno, la combinatoria de 10.000 en cero es uno. También cuando son iguales, combinatoria de 5 en 5 es uno, combinatoria de 10.000 en 10.000 es uno. Y esto también funciona específicamente con la permutación de n en cero. La permutación de n en cero también sale 1. ¿Ya? La permutación de n en cero también sale 1. De n en n no, de n en cero. ¿No? Permutación de 5.000 en cero es 1. Ahora, la combinatoria de cualquier número en 1 es el mismo número. Combinatoria de 5 en 1 es 5. Combinatoria de 20 en 1 es 20. Y eso también funciona cuando son números consecutivos los índices de la combinatoria. Combinatoria de n en n-1. Combinatoria, por ejemplo, de 5 en 4 es 5. Combinatoria de 20 en 19 es 20. También funciona con la permutación de n en 1. Permutación de 5 en 1, 5. Permutación de 10 en 1, 10. ¿Ya? Ahora, propiedad 3. La combinatoria de n en k y de n en n menos k siempre son iguales. O sea, ¿qué significa esto? Permítame poner un ejemplo en concreto. En concreto significa que si los dos de abajo suman el de arriba, esas combinaciones son iguales. O sea, por ejemplo, quiere decir que la combinatoria de 10 en 4 es lo mismo que la combinatoria de 10 en 6. ¿Por qué? Porque 6 más 4 es 10. La combinatoria de 10 en 4 y 10 en 6 son iguales, porque 6 más 4 es 10. ¿De acuerdo? ¿Y esta qué aplicación práctica puede tener para los cálculos? Imagínate que, por ejemplo, te das un problema X y te sale como respuesta combinatoria. Bueno, tienes que hacer este cálculo. Combinatoria de 100 en 98. Ese es tu planteo. Listo, llegaste a que es combinatoria de 100 en 98. Tú puedes decir, profe, el profesor me enseñó la forma práctica. Usted me enseñó la forma práctica. A ver, como abajo es 98, pongo 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta 98. Y arriba, 100, 99, 98, que sean 90. No mucho, ¿no? Ahí no es tan práctico. Pero combinatoria de 100 en 98, yo puedo decir que es la combinatoria de 100 en 2. Porque 98 más 2 es 100. Y ahora sí es buena idea usar la forma práctica, porque como abajo dice 2, es más fácil. Abajo sería solamente 1 por 2 y arriba 100 por 99. Listo. Esto me sale 4.950. Listo, ya está. ¿Ven? Entonces, combinando las propiedades con la forma práctica, por ejemplo, ¿no? Podemos ganar mucho tiempo al hacer cálculos de manera más, espero yo al menos, manera más sencilla. ¿No? ¿Sí? Y finalmente, si sumo todas las combinatorias de un número n, eso siempre va a ser 2 a la n. Pero cuidado, cuando digo sumar todas las combinatorias, justamente lo que les mencionaba de la combinación, partimos desde combinatoria en cero. O sea, la combinatoria, no te olvides de la combinatoria de n en cero, es importante. Porque a veces dicen, profe, sí, si sumo todas las combinatorias del número 5, por ejemplo, me sale 2 a la quinta. Muy bien. Entonces comienzo, profe, combinatoria de 5 en 1, más 5 en 2, más 5 en 3, hasta 5 en... 5 en 0, y 5 en 0. No te olvides de 5 en 0. ¿Qué tal? ¿Se entendió más o menos esto de aquí? ¿Sí?
Sí, sé que es bastante teoría, pero creo que es utilidad para ti. ¿Ya lo capturaron, chicos? ¿Ya lo capturaron para que podamos aplicar a los problemas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Capturadito? Perfecto. Vamos a los problemas entonces, ¿sí? Vamos a los problemitas, ¿sí? Prepárense para los problemas. ¿Ah? A ver. eh, esta es la separata que tienen todos, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Vamos a ir rápidamente a la pizarrita virtual. Bien, comenzamos. Dice, comenzamos, dice. Si tiene una urna con 6 bolas blancas, 3 negras, 3 rojas, determine de cuántas maneras se puede extraer 4 bolitas de tal manera que ve. En primer lugar, ¿cuántas bolitas hay en esa urna? Hay 6 blancas, 3 negras, 3 rojas. En otras palabras, tenemos aquí que hay 12 bolitas, ¿no? 6 blancas, 3 negras y 3 rojas. Ahora, yo quiero 4 de cualquier color. Quiero 4 de cualquier color. Entonces, simple, ¿no? Obviamente el orden es importante. Oye, ¿qué sacaste? Saqué una bolita blanca y una roja. Yo creo que sacaste una roja y una blanca. Oye, tú quieres que te pegue, ¿no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? O sea, ya, pues entonces, quiere decir que de las 12 bolitas, saco 4. No importa el orden, es una combinatoria. Puedo aplicar la forma práctica que hicimos hace un ratito. 1 por 2 por 3 por 4. Arriba, 1, 12, 11, 10, 9, que también son 4. Y eso sale simplemente este resultado, que es 495. ¿No? Ya está el primero. Quiero que sean 2 blancas, una negra y una roja. Entonces, mira, quiere decir que de las 6 blancas saco 2. No importa el orden, de las 6 blancas saco 2, punto. De las 3 negras saco 1. De las 3 negras saco 1. De las 3 rojas saco una. Saco 2 blancas y una negra y una roja. Es una multiplicación. Por lo tanto, tenemos pues combinatoria de 6 en 2. Ya sabemos que en forma práctica sería esto. Combinatoria de 3 en 1, chicos. Esa es propiedad. De 3 en 1 es 3. Entonces, por 3. Combinatoria de 3 en 1 por 3. Y haciendo esos cálculos, creo yo, nada del otro mundo, llegamos a que nos sale 135. Ahora, quiero por lo menos 3 del mismo color. Quiero por lo menos 3 del mismo color. Por lo menos 3 significa mínimo 3, 3 o más. Entonces, fíjate, con las blancas hay 2 posibilidades. Puede ser que sean 3 blancas o 4 blancas. Pero espérate, recuerda que estás sacando 4 bolitas. Si saca 3 blancas, te tiene que sacar una que no lo sea. 3 blancas y una que no sea blanca. O saca las 4 blancas, punto. Recuerda que solo sacas 4. O puedes sacar 3 negras y una que no lo sea. O puedes sacar 3 rojas y una que no lo sea. Bien, ¿se entienden los casos? Antes de poner combinatorias, ¿se entienden los casos, chicos? ¿Sí? Esta casa, este número 3, ¿sí? ¿Ok? Excelente. Bueno, es full combinatorias, ¿no? 3 blancas, o sea, yo sé que hay 6 blancas, de las 6 saco 3. Y una que no sea blanca, hay 6 que no sean blancas. Entonces, mira, 6, de las 6 blancas saco 3. Y de las 6 que no son blancas, 3 negras y 3 rojas, saco una. O de las 6 blancas saco 4. Y con eso estaría listo todo. A ver, con blancas. O las 3 negras saco las 3, pues. Yo quiero 3 negras. Y de las 9 que no son negras, 6 blancas y 3 rojas, saco una. O de las 3 rojas, saco 3. Y de las 9 que no son rojas, 3
negras y 6 blancas, saco una. Y el resto sería simplemente hacer los cálculos respectivos. De forma práctica, 6 en 3, 6 en 1. 6 en 3, 6, 5, 4, abajo 1, 2, 3. 6 en 1 es 6. O si no, de 6 en 4. Por cierto, de 6 en 4, fíjense ustedes, de 6 en 4 se puede poner como 6 en 2, porque 4 más 2 es 6. En combinatoria de 6 en 2 puedo ponerlo como 6 por 5 y abajo 1 por 2. O si no, combinatoria de 3 en 3, que es 1. Combinatoria de 9 en 1 es 9. Es propiedades. ¿Qué les dije? Eso aparece cada rato. Y la otra es igualita, ¿no? Por lo tanto, haciendo las operaciones aquí, llegamos a que todo esto sale simplemente 153. Esas son las 3 respuestas. Bien. Si se fijan bien, hemos hecho en realidad 3 problemas, ¿eh? El número 1 en realidad son 3 problemas en uno, ¿cierto? La mayoría de problemas de análisis combinatorio, chicos, la mayoría suelen ser, miren, miren cada uno de ellos, son chiquititos. Pero como su nombre lo dice, necesitan un buen análisis. ¿Ya? Por ejemplo, el número 2. La cerradura de la bóveda de un banco debe ser ahí, imagino, prestigioso, consta de 3 discos con la numeración del 1 al 10. Un amigo de lo ajeno quiere abrir esta bóveda. ¿Cuántos intentos infructuosos, equivocados, como máximo tendrá que hacer? Y la observación es que la bóveda se abre, solo un ratito voy a subir nomás para que se pueda leer. La bóveda se abre cuando los discos se combinan de forma correcta. Es lo que llaman justamente la combinación, como una caja fuerte, pues, es una caja fuerte, ¿no? Entonces se abre cuando llegas a la verdadera combinación. Muy bien. En primer lugar, algo importante, total de combinaciones que pueda haber. Cada disco tiene una numeración del 1 al 10. Entonces, para el primer disco hay 10 posibilidades, ¿no? Para el segundo disco también hay 10 posibilidades. Para el tercer disco hay 10 posibilidades. Este sería el primer disco y el segundo y el tercero. Es un por. Por lo tanto, son 1000 posibilidades. De todas esas, solo una es la combinación correcta. Por lo tanto, el total de intentos infructuosos, o sea, el total de veces que van a fallar, intentos fallidos, ¿cuánto sería? De los 1000, solo uno es correcto. Los fallidos son los otros 999. Lo peor que puede pasar es que falle los otros 999. Bien. ¿Qué tal? ¿Se entendió esto de aquí? ¿Mm? ¿Chicos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Me avisan para pasar a los siguientes problemas? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, ¿avanzamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Avanzamos? Perfecto, gracias. La Municipalidad de Lima ha ordenado que las mototaxis sean amarillas y tengan las placas con 6 caracteres, 3 letras seguidas de 3 dígitos. ¿Cuántas placas diferentes se podrán conformar? Considerar 26 letras del alfabeto. Otro regalo. Este es igualito al de los discos, ¿no? Mira, tenemos que, tienen que ser 3 letras seguidas de 3 caracteres, ¿no? Letra, letra, letra. Perdón, seguida de 3 dígitos, dígito, dígito, dígito. ¿Cuántas placas diferentes se pueden formar? Entonces, ¿cuántas letras hay? Según el problema, dato, hay 26 letras del alfabeto. Entonces, para la primera letra hay 26 posibilidades, ¿cierto? Y para la segunda también son 26. Y para la tercera también son 26. Pero un momento. Pero si yo uso una letra para la primera, ¿no debo usar otra letra para la segunda? Nunca dice que no se puede repetir letras. Nunca dice que no se pueda repetir letras. Entonces, para la primera letra de la placa hay 26 posibilidades. Para la segunda también. Y para la tercera también.
dígitos. Ahora, un dígito, sabemos que un dígito es una cifra. Un dígito es una cifra, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos dígitos existen, chicos? ¿Cuántas cifras existen, amigos míos? ¿Eh? Existen 10, claro que sí. Algunos me dicen 9. No están usando el cero. El cero es una cifra también, no se olviden, del cero al 9. No es del 1 al 9, es del cero al 9. Dígito, cifra. Entonces, hay 10 posibilidades. Por lo tanto, para el primer dígito hay 10 posibles casos. Y para el segundo hay 10 posibles casos. Y para el siguiente hay 10 posibles casos. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles hay? ¿No? ¿Cuántas posibles placas puede haber? Entonces, la primera letra y la segunda y la tercera y el primer dígito y el segundo dígito y el tercer dígito, eso me dice cuántas posibilidades hay. Lo cual me daría 26 al cubo por esa. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Se entendió esto de aquí? ¿Sí? ¿Regalito? ¿Ves? Como le dije, parecido a las combinaciones, ¿sí o no? ¿Ah? Obviamente podría calcular cuánto es 26 al cubo, pero miren las alternativas, bueno, no salió muy bien, pero estaban puestas de esa manera, por eso lo he dejado así nomás. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Por si acaso, porque algunas veces me hacen esta pregunta. Yo no estoy diciendo en ningún momento que estoy escribiendo el número 10 en la parte de los dígitos. Yo no estoy escribiendo el número 10 por si acaso, ¿ah? Eso no es el número que escribo, eso es cuántas opciones hay. Hay 10 opciones. No es que estoy escribiendo el número 10. No, 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 no. ¿Ya? Muy bien. Al ir 5 parejas de esposos al Teatro Segura, tienen la mala suerte de encontrar solamente 5 asientos juntos en una misma fila. ¿Ya? Son 5 parejas, o sea, son 10 personas. Solo hay 5 asientos. ¿De cuántas maneras se pueden sentar? Es obvio que no pueden sentarse los 10. Solo van a entrar 5 al teatro. Lo primero que tenemos que seleccionar es quiénes van a entrar al teatro. ¿Quiénes van a entrar al teatro? ¿Ok? Y se quiere que esté por lo menos sentado un hombre y una mujer. Entonces, debo hacer esto de tal manera que haya al menos un hombre y una mujer. Lo primero que voy a elegir, insisto, es de cuántas maneras entran 5 personas de los 10 y que haya al menos un hombre y una mujer. Primero solamente que entren, ¿ah? O sea, para que se elegir quienes entren, no importa el orden. Bueno, ¿quiénes van a entrar? Ah, mira, van a entrar María y ¿cómo se llama? Y Paco. Pensé que iban a entrar Paco y María. La misma, pega la misma, van a entrar los dos puntos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eh? Que no importa el orden, es combinatoria. Pero son 10 personas. De los 10 entran 5. Combinatoria de 10 en 5 me dice de cuántas maneras pueden entrar 5 de los 10. Pero profesor, usted no está considerando el hecho de que tiene que haber al menos un hombre y una mujer. Buen punto. Combinatoria de 10 en 5 implica todos los casos. Hay que quitarle lo que no me sirve, pues. No me sirve que entren puros hombres o que entren puras mujeres. Que entren 5 hombres de los 5. Ese es un caso. Que entren 5 mujeres de las 5. Ese también es un caso. Entonces, hay 2 casos que no me sirven. Es combinatoria de 10 en 5. De las 10 personas entran 5. Quítale los 2 casos que corresponden a que entren solo los hombres o solo las mujeres. ¿Ya? ¿No? Un caso en que entran puros hombres, un caso que entran puras mujeres. ¿Ya? Eso hay que quitar. ¿Ok? Eso hay que quitar. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, solo han entrado. Solo estoy seleccionando quiénes entran. De los 10 entran 5. Quito los 2 casos que corresponden a que entren solo hombres, un caso, o solo mujeres, un caso.
Profesor, ya entraron, pero yo quiero saber de cuántas maneras se pueden sentar. Muy bien, ya entraron esos cinco. Ahora que se sienten. Se sientan cinco en cinco asientos. Eso sería que se sienten en una fila cinco personas, permutación de cinco. Y esto me daría, ya haciendo los cálculos, eso ya lo dejo para ustedes, ¿no? 30.000. La combinación de 10 en 5, la permutación de 5, ¿no? Son 30.000. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se entendió? Está sencillo, ¿no? O sea, este problema se hace en dos tiempos, ¿no? Como se dan cuenta, ¿no? Lo primero es seleccionar quiénes entran y lo segundo es sentarlos, ¿no? Entran 10 personas, solo entran 5. De los 10 entran 5, el problema es muy claro. Para eso no importa el orden, de los 10 entran 5, no importa el orden. Combinatoria 10 en 5. Pero yo quiero que haya al menos un hombre y una mujer, lo dice el problema. Entonces quítale los dos casos que no te sirven, ¿no? Hay un caso que entran 5 hombres, hay un caso que entran 5 mujeres. Por eso quito dos casos. Eso no me sirve. Entonces, total de formas que puede entrar, de los 10 entran 5, quítale los dos casos que entran, un hombre y que entran puros hombres y puras mujeres. Y ahora, por hacer la multiplicación, esos 5 se sientan en una fila de 5, permutación de 5, lineal, claro está. ¿Ya? Muy bien, ¿ahora sí lo tienen? ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Dice que, dice que nuestra amiga Paola va a una discotienda y se gasta $18 en comprar CDs de ópera a $6 cada uno y de Tecnocumbia a $3 cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, determinar de cuántas maneras puede haber elegido su compra. Entonces, mira, en primer lugar, $6 en cada CD de ópera, más $3 en cada CD de Tecnocumbia. Gustos muy eclécticos. Bueno, entonces, eso me daría $18 en total. ¿De cuántas maneras puede haber elegido su compra? La discotienda tiene 5 CDs de cada género. De 5 CDs de cada género. Son de diferentes autores. Y ojo, compra al menos uno de cada género. Entonces, lo máximo que puede comprar de ópera es 2. No puede comprar 3, ¿eh? Por 3, 18. Se gastaría toda la plata. No compraría nada de Tecnocumbia. Entonces, lo máximo que puede comprar son 2 CDs de ópera. Y compraría, pues entonces en ese caso sería también para completar $18, 2 CDs de Tecnocumbia, ¿no? O se compraría un CD de ópera, $6, y para completar $18 tendrían que ser 4 CDs de Tecnocumbia, ¿no? 1 por 6, 3 por 4, completa 18. Ya sabemos que el I y el O implican multiplicación y suma respectivamente. Entonces, ahora sabemos que hay 5 CDs de cada género, diferentes autores. Entonces, de los 5 CDs de ópera, compra 2. Y de los 5 de Tecnocumbia también compra 2. O de los 5 de ópera comprará 1. Y de los 4, perdón, de los 5 de Tecnocumbia compra 4. No importa el orden, solo lo compra. Por supuesto que en ambos casos, ojo, los cálculos podemos hacerlo aplicando, por ejemplo, las formas prácticas y las propiedades. Combinatoria de 5 en 2 es 5 por 4 sobre 1 por 2 bueno, este es igualito, ¿no? Combinatoria de 5 en 1, miren, propiedad, eso es 5. Les dije, esas propiedades aparecen a cada rato. Por combinatoria de 5 en 4, son seguidos, consecutivos, 5 en 4 es 5. Y bueno, cuando hacemos estas operaciones y sumamos todo,
vamos a obtener simple y llanamente que sale 125. ¿Eh? Sí. La 6 es parecida, ¿eh? En un establo se tienen 6 vacas y 12 carneros, con la diferencia que ya me dice cuántos. O sea, acá tenía que hallar cuántos podía comprar de cada uno. Acá ya me lo dice. Tenemos 10 carneros y 3 vacas y se va a comprar, o 5 vacas y 4 carneros. Pero el problema dice claramente que hay 12 carneros, es decir, compra 10, de los 12 compra 10. Y de las 6 vacas compra 3. O, por eso el más, de las 5 vacas, no, de las, perdón, de las 6 vacas compra 5 y de los 12 carneros compra 4. Muy bien, haciendo los cálculos, forma práctica y todo lo demás. Bueno, antes que nada, de 12 en 10 es lo mismo que 12 en 2, ¿no? Que ya he hecho antes. Para poder aplicar forma práctica más rápido. De 12 en 2, ¿no? Porque 2 más 10 es 2. Bueno, saldría esto, ¿no? 12 por 11, 1 por 2, por 6 en 3, 6, 5, 4, 1, 2, 3, más 6 en 5, que es 6, 6 en 5, insisto, eso sería 6. De 12 en 4, propiedad. De 12 en 4, este sí es forma práctica, ¿no? 1, 2, 3, 4 abajo, arriba 12, 11, 10, 9. Bueno, haciendo todos estos cálculos, simplemente obtenemos que esto me saldrá, eso es lo cuestión de hacer los cálculos, chicos, 4.190, ¿sí? Muy bien. ¿Lo tienen, por favor? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Mira, hasta ahorita. Y, oh, eso se usa cada rato, ¿sí? ¿Ok? Mm. No, no, no es más 6, es 6 por todo esto, ¿no? Combinatoria de 6 en 5, que es 6, y combinatoria de 2 en 4, pues en la forma práctica es esto, ¿no? ¿Sí? A menos que me estés preguntando por qué la combinatoria de 6 en 5 es 6, lo cual me preocuparía porque es una propiedad que hicimos en la diapositiva. Combinatoria de 6 en 5, combinatoria de n en n-1, eso es n, están las propiedades. ¿Ya? Listo. ¿Avanzamos? ¿Sí? No me olvides, para eso hemos hecho las propiedades. Combinatoria de n en n-1 es n. Así ganó tiempo. Un estudiante tiene que contestar 8 de 10 preguntas en un examen. ¿De cuántas maneras puedes escoger las 8 preguntas? Muy bien, es simple. De las 10 tiene que escoger 8, combinatoria de 10 en 8, que es lo mismo que combinatoria de 10 en 2, 10 por 9, 1 por 2 abajo, claramente 45. Si las 3 primeras son obligatorias, ¿de cuántas maneras puedes escoger las restantes? Mira, son 10 preguntas. Las 3 primeras son obligadas. Las 3 primeras son obligadas. Recuerda que tenía que responder 8, le faltan responder 5. Esas 5 que faltan responder vienen de estas 7. Entonces, las que faltan, de las 7 que quedan, las 5 que le falta responder para completar 8. Operando con esto yo creo que los cálculos se los puedo dar para ustedes. 21. Si tiene que contestar 4 de las 5 primeras, ¿de cuántas formas puede hacerlo? De las 5 primeras debe responder 4. Pero acuérdate que tenía que responder 8. De las 5 primeras responde 4. ¿De dónde saca las otras 4? De las 5 últimas debe responder las 4 que faltan. De las 5 primeras responde 4 y de las 5 últimas las otras 4. Ahora sí. Y de las 5 últimas
las otras 4. Con eso un y se multiplica y sale esto. Listo. 45, la alternativa B, como te das cuenta. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ubicarse 9 personas alrededor de una mesa circular? 2 de ellas no van a estar juntas. 2 de ellas no van a estar juntas. Entonces, eso es muy fastidioso, porque alrededor hay muchos lugares donde puede haber 2 que no estén juntos. Entonces, una buena idea que usar es la estrategia de resolución por complemento. En vez de trabajar lo que me piden, voy a trabajar lo que no me piden. Al total de formas voy a quitarle lo que no me sirve. Que 2 de ellas no estén juntas es que al total de formas le quita aquellas en que esas 2 sí están juntas. ¿De acuerdo? Entonces, total de formas que se pueden sentar 9 personas en un círculo circular de 9. Total de formas en que 2 de ellas están juntas. Esta sería la estructura del asunto. De las 9 personas, 2 están juntas. Cuando hay 2 elementos que están juntos, es como si fuera uno solo. Ya no son 9, son 8. Es una circular de 8. Pero esas 2 forman su propia línea. Es una permutación lineal de 2. Por eso saldría circular de 8 para los 8 elementos que están en círculo y lineal de 2 por esos 2 que forman su propia línea. O sea, esos 2 están juntos, forman una línea de 2. ¿De acuerdo? O sea, pueden intercambiarse. Bueno, haciendo los cálculos aquí, recuerda que la circular de 8 es factorial de 8, la circular de 8 es factorial de 7. Y la permutación de 2 es factorial de 2, que es 2, ¿no? Por las alternativas, fíjense, las alternativas están correspondidas con factoriales, por eso trabajo con las propiedades de factoriales. Factorial de 8 es 8 por factorial de 7. Factorizo el factorial de 7 y me quedaría 8 menos 2 por factorial de 7. O sea, 6 por factorial de 7 o simplemente factorial de 7 por 6. ¿Ok? Bien, ¿qué tal? ¿Se entendió esto de aquí? ¿Lo tienen, chicos? Falta poquito tiempo, pero podemos hacerlo, ¿ah? ¿Sí? ¿Podemos, sí? ¿Me avisas? Perfecto. Considere las placas de autoridad. La 9 es un plagio de un problema que hicimos antes, ¿se acuerdan? Otro problema igualito que las placas. 3 letras seguidas de 3 dígitos. La única diferencia que está en este problema, me dice que no son 26 letras, sino 27. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? 27 para la primera letra, 27 para la segunda, 27 para la tercera. Ya sabemos que existen 10 dígitos. Entonces, para el primer dígito hay 10 posibilidades, para el segundo también hay 10 posibilidades, para el tercero hay 10 posibilidades, ¿cierto? Y para formar la placa necesito la primera letra y la segunda letra y la tercera letra y el dígito y. Es igualito que el problema que hicimos hace un rato. Pero esta vez sí me piden también el resultado del cálculo, ¿no? Ya sale este asunto aquí. Para la biblioteca de la academia se han comprado 6 estantes grandes, 5 medianos y 4 pequeños, todos de distintos diseños. Se les va a ubicar en una fila en un ambiente acondicionado. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar? Sabiendo que los estantes del mismo tamaño siempre están juntos. ¿De cuántas maneras se puede ubicar? Al toque, permutación. Prácticamente es obvio, el orden es importante. Pero los estantes del mismo tamaño están juntos. O sea, quiere decir que los estantes grandes forman su fila de 6. Hay 6 estantes grandes. Y esos 6 estantes grandes, que son diferentes, dice, ¿no? Se pueden ubicar de 6 factorial maneras. O sea, es una fila de 6. O sea, se pueden intercambiar 6 factoriales maneras. Ahora, también van a estar juntos los medianos. 5 medianos factorial de 5. Factorial de 5. ¿Ok? 4 pequeños.
Ellos forman su fila de 4, factorial de 4. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Pero hay un detalle. Ok, los grandes van juntos, los medianos van juntos, los pequeños van juntos. Pero el problema nunca dice que los grandes vayan primero, o que los medianos vayan al medio, o que los pequeños sean los últimos. O sea, tienes tres bloques. Esos tres bloques forman su propia fila de tres. Y esa fila de tres se puede ordenar de factorial de tres maneras. Pues. Insisto, o sea, ya, ok, los grandes están juntos, pero ¿dónde dice que los grandes son los primeros? Los grandes pueden ir primero, al medio o al final, igual con los medianos, igual con los pequeños. Hay tres factorial maneras de ordenarlos. Se ordenan los grandes y se ordenan los medianos y se ordenan los tres bloques. Con lo cual tendríamos, se puede hacer el cálculo, pero en las alternativas creo que está puesto justo de esa manera. ¿No? Así está. Bien, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? Me pasé, pero podemos ser los últimos al toque, ¿ya? ¿Sí? Perfecto. La ventaja de análisis combinatorio es que, ojo, recuerden, por favor, tienen que tener muy clara la teoría, pero una vez que lo tienes claro, fíjate que los procedimientos suelen ser chiquititos. Por ejemplo, 10 equipos de fútbol participan en un campeonato, una rueda todos contra todos. ¿Cuántos partidos más debo programar si llegan 3 equipos más? No me interesa cuántos partidos son en total, sino cuántos partidos más. Lógica sencilla. A ver, una de las maneras que se puede hacer, Profe, dime, son 10 equipos de fútbol, llegan 3 más. Entonces, cada uno de los nuevos equipos debe jugar con los 10 que ya están. Ahí nomás serían 3 por 10, 30 partidos más. ¿Sí o no? Cada uno de los 3 equipos debe jugar con cada uno de los 10 que ya están. Y además, esos 3 equipos deben jugar entre sí. Y un partido es un grupo de 2. El partido entre el equipo A y el equipo B. No es entre el equipo B y el equipo A. Pues lo mismo, pues. Por lo tanto, son combinatorias de 3 en 2. Esos son los partidos que faltan, ¿no? O sea, 10 partidos, disculpen, 10 equipos con cada uno de los 3 nuevos que llegan. Y además, entre esos 3 equipos nuevos, ¿cuántos partidos juegan? Listo. Y ya está. Matrimonio Díaz con sus 3 hijos y matrimonio Ordóñez con sus hijos se ubican alrededor de una mesa circular. ¿De cuántas formas pueden hacerlo si la familia Díaz quiere estar junta con los hijos en medio de los padres? O sea, la familia Díaz, digamos que esta sea la familia Díaz, ojo, quiere estar junta. Pero no solo eso, los hijos tienen que estar en medio de los padres, o sea, los padres van acá a los extremos. Noten lo siguiente, si la familia Díaz va a estar junta, esos 5 es como si fueran uno solo, más los 4 Ordóñez serían 5 elementos en círculo. Y 5 elementos en círculo sería una circular de 5, ¿cierto? Pero no solo eso, 5 elementos en círculo, que es factorial de 4, por cierto, ¿no? Pero además, recuerda que este grupo de aquí está formando su propia fila. Una fila en la cual, ojo, disculpen, una fila en la cual tienes que hay 2 elementos en los extremos, papá y mamá, que tienen que ir a los extremos. Por lo tanto, ellos tienen 2 factorial maneras de ordenarse. ¿No? Es una fila de 2. Y los 3 hijos, mamá al medio, forman una fila de 3. Factorial de 3. Se ordena todo el círculo y los papás de la familia Díaz y los hijos de la familia Díaz. Ahora eso es una multiplicación. Cuando haciendo las operaciones respectivas, llegaremos a este asunto. 288. ¿Ok? ¿Lo tienen estos dos? Falta solo... les voy a dar la solución de la última al toque. Esta tutora me va a matar porque me ha recontrapasado. ¿Sí? Y voy leyéndolo. Un bote de 8 remos va a ser tripulado por un grupo seleccionado de 11 hombres, de los cuales 3 pueden llevar el timón. O sea, hay 3 que pueden remar, que pueden llevar el timón del bote. ¿Sí? ¿De cuántas maneras puede ordenarse el grupo? 2 de los hombres participan obligatoriamente y solo pueden remar a un lado. El esquema del bote sería básicamente este.
¿no? Ocho personas que reman, cuatro remos a cada lado, el problema lo dice, y el timonel, ¿no? Que va con el timón. Bien. Entonces, en análisis combinatorio siempre les sugiero comenzar por aquello que sea una condición especial. En este caso, los que van al timón. Entonces, en el timón pueden ir, ojo, de las tres personas que pueden remar, que pueden ir en el timón, elijo una. Por eso, para el timón hay tres posibilidades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para el timón hay tres posibilidades. ¿Sí? No es que se sientan tres ahí, no, hay tres posibilidades. De los tres que posibles, elijo uno. Antes que nada, esto es obviamente permutaciones. El orden es importante. De cuántas maneras se puede ordenar el grupo, más solapa no puede ser. De cuántas maneras se puede ubicar, de cuántas maneras se pueden colocar, de cuántas maneras se pueden poner. Ya. El orden es importante. Ya, ahora, en el timón. Ahora, dice, hay dos hombres que participan obligatoriamente. Entonces, y van a ir en uno de los lados. Ojo, de los cuatro sitios disponibles, ojo, de un lado, tengo que seleccionar dos para estos dos señores. ¿Ok? ¿Sí? Y, ojo con esto, son dos lados, ¿no? Sí, son dos lados. ¿Sí? Y además, ojo, de los ocho restantes, ojo, debo elegir los seis que faltan. O sea, mira, ya se sentó el del timón, ya se sentaron dos personas, ojo, falta colocar a los demás, ¿no? Me quedan ocho, recuerda que eran 11, me quedan ocho. De esos ocho, saco los seis que faltan. Y todo esto sería un conjunto de is. ¿De acuerdo? Bueno, operando lo bonito, propiedades, Acá, no, acá, por favor, usen factoriales. Miren las alternativas, están con factoriales. Le ponen factoriales bonitos, lo ordenan y van a salir estos cuatro por factoriales. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió esto aquí, chicos? ¿Sí? Muy bien. Esa permutación de 4 en 2, ojo, de los cuatro lugares que hay en un lado, selecciono dos para esas dos personas. ¿Por qué por dos? Porque no sé si es derecha o izquierda, o a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? Y de los ocho restantes coloco seis, todo con permutación porque el orden es importante. Muy bien. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Sí? Para dejar de compartir. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Capturadito? Sí, perfecto. Amigos míos, nos quedamos aquí. Para esto, por favor, revisen la teoría. Recuerden que la teoría va a ser la clave en esto, ¿ya? Espero que esto haya sido ayuda para ti. Cuídense bastante por ahora, así como ella te dijo, esto se acabó. Cuídense, gracias. Bye, bye. Disculpen la tranza. Bye.